Buenas tardes, Inma. Mi nombre es Adrián. A continuación, de forma virtual, junto a Jamie y a Diego, vamos a explicar nuestro trabajo, que consta sobre la adaptabilidad y el correr riesgos. Bien, hemos hecho cada uno por su parte el vídeo tal y como nos indicaste, y finalmente lo hemos juntado. Buenas tardes. Para hablar de la adaptabilidad, primero debemos saber qué es. Es el proceso por el cual un individuo cambia sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas del medio social en el que está envuelto. Este individuo posee las siguientes habilidades. Es capaz de interpretar de una forma más flexible los hechos que acontecen en su entorno. Maneja con desenvoltura exigencias múltiples y prioridades cambiantes. Integra los cambios explícitos y no explícitos que ocurren en su entorno. Y además es capaz de adaptar las propias reacciones y tácticas a circunstancias cambiantes. Para mejorar en estabilidad lo hemos desarrollado a través del juego del Partico. ¿Por qué? Muy sencillo, porque obliga a los jugadores a adaptarse rápidamente a circunstancias que cambian. Por ejemplo, puede ser que le toque una prueba simplemente de dibujar, o de bien de hacer mímica, de tararear una canción, de emitir sonidos. Mm, Puede llegar a ser un juego entretenido y al mismo tiempo ayudaría a los empleados a desarrollar estabilidad, aparte también a desarrollar otras habilidades como puede ser el trabajo en equipo y la confianza. Por lo que respecta a mi situación personal, soy bueno en la adaptabilidad, básicamente, por los cambios que he vivido de centros educativos que he vivido a lo largo de mi vida, por situaciones laborales de mis padres. Como me ha tocado cambiar mucho de colegio después de instituto, me tocaba adaptarme a diferentes medios. Además, también, aparte de esto, como no me gustaba trabajar en equipo, cuando tocaba hacerlo, siempre esperaba al final para ver qué grupo quedaba libre. Esto me permitió trabajar con grupos distintos en circunstancias distintas en las que tuve que adaptarme. En cuanto a la adaptabilidad, como mi compañero Diego lo ha explicado muy bien con las características que tiene esta peculiaridad de los líderes, para mí es una característica muy básica en cada líder. Cada uno de ellos tendrían que disponer de ella porque los entornos hoy en día son muy cambiantes, teniendo en cuenta que las tecnologías y las nuevas modas pues se requieren cambios. Hablando con el equipo, quedamos que adaptabilidad era una de las capacidades que teníamos y la toma de riesgos era una de las capacidades que carecíamos. Para adaptabilidad, como ya lo dijo Diego, debo hablar acerca de la primera experiencia que tuve adaptándome a una situación en particular. Fue cuando pasé de la primaria al bachillerato en Colombia, pues además de que cambian de jornada de tarde a mañana, pues cambias de mundo prácticamente. Muchos de mis amigos ya no estaban, a pesar de que estuve en el mismo colegio todos los años. Em, Me aislé un poco mientras conocía a las personas y de esa manera poderme abrir. Pero la adaptabilidad vino con el tiempo, no es algo que yo decidiera, sino prácticamente el tiempo lo decidió por mí. Ahora, en cambio, para la segunda vez que tuve que adaptarme fue cuando salí de Colombia a hacer el máster en la URB. Tuve que adaptar mi pensamiento, abrirme a cosas nuevas, a personas nuevas con diferente cultura y manera de pensar muy diferente a la mía y poder hacer propia la cultura y por ende involucrarme un poco más. Ahora, para el segundo tema que es acerca de la toma de riesgos, debemos ver los riesgos no como la palabra riesgo, sino como una herramienta de liderazgo. ¿En qué consiste el riesgo? El riesgo consiste en la posibilidad de que algo sufra algún daño o perjuicio, hablando de algo o alguien. Dicen que los gerentes contrarios al riesgo no avanzan en sus carreras profesionales, pues porque obviamente se estancan. Deborah Perry en el 2020 dijo, si los líderes son un buen ejemplo de conducta en cuanto al riesgo, se conseguirá
mantener un equilibrio entre la creación de valor a largo plazo y la rentabilidad a corto plazo. Primero tenemos que diferenciar de una especulación a una toma de riesgos calculado. Una especulación se define o se basa en la formulación de expectativas y tomar decisiones para obtener beneficios propios. Un especulador no es más que un pronosticador que trabaja bajo sus propósitos para obtener algunas ganancias, diferente a la toma de riesgos calculado, que no es solo para beneficio propio, sino para acabar de cumplir con los objetivos propuestos por la empresa. Para una toma de riesgos calculado, primero debemos saber cómo es el proceso de la toma de riesgos, las fases de predicción de que un riesgo pueda ocurrir. Entonces, lo primero que debemos hacer es diagnosticar e identificar cuáles son los riesgos que poseemos a la hora de tomar una decisión. Luego evaluar cuál es la posibilidad de que esto ocurra y cuál es el efecto en caso de que ocurra. Para luego llegar al control. ¿Qué puedo hacer yo para reducir el riesgo al cual estoy siendo expuesto? Para por último llegar y monitorizarlo. ¿Cuáles son las herramientas para identificar el riesgo? Riesgos obviamente futuros. Entonces, primero debemos pensar como líderes para hacer del riesgo una herramienta de liderazgo. Ahora, primero pensamos qué riesgos nosotros como líderes recompensamos mejor a nuestros colaboradores. ¿Cuáles riesgos penalizamos? Porque así como hay riesgos que son permitidos, hay riesgos que obviamente no pueden ser permitidos. Entonces, en este punto tenemos que ver si nuestros empleados tienen permiso para fallar. Y a la hora de tomar el riesgo, ¿qué nos impide o qué les impide a ellos arriesgarse? ¿Y cómo hacemos que los demás quieran asumir los riesgos que estamos imponiendo? Pues bien, hay una buena frase que dice: toma riesgos. Si ganas, serás más feliz. Si pierdes, serás más sabio. Y efectivamente, cuando se pierde, se es sabio, se aprende. Siempre se aprende en el momento en que nosotros pensamos que nos va mal o perdemos algo. Ahora tenemos un señor llamado George, psicólogo y negociador experto en toma de rehenes. Él nos dice en su charla sobre liderazgo de alto rendimiento, primero, que debemos tener unas bases seguras. Nosotros, en cuanto a la confianza que poseemos y el riesgo que tomamos, debe estar balanceado. Entonces, esta balanza debe estar sustentada, sus bases, en la seguridad. Esta seguridad la establece las relaciones con los empleados, proveedores y clientes. El diálogo con estos establece nuestra seguridad, nuestra base. Y conociendo al equipo como uno mismo, sabe de qué manera y qué alcance puede tener el riesgo que estamos afrontando. Bueno, entonces yo quiero hacer un niño versus adulto. Mi yo de niña, cuando estaba pequeña, conscientemente reconociendo el riesgo, fue cuando decidí nadar. Me di cuenta que cuando decidí nadar fue el paso del miedo. El miedo realmente es algo que nos frena a la hora de arriesgarnos. Entonces, a mí me daba miedo era nadar, no porque no supiera, sino porque me daba miedo, obviamente, ahogarme. En el momento que decidí arriesgarme, me di cuenta que efectivamente era el miedo una de las cosas que hacía que nosotros no nos estancáramos y nos siguiéramos adelante. Ahora de adulta, de la manera en que vi que me podía arriesgar,
fue cuando salí de una relación fallida donde eh, tenía una zona de confort, pensaba que eh, estaba segura y pues al ver que no fue así y pensándolo muy bien porque ahora la toma de riesgos tú lo tienes que pensar, tú no eres un niño, tú eres un adulto y estás encargándote de ti mismo, por lo cual eres independiente y tu manera de pensar decide tus acciones. Y de pequeña, cuando vimos que pues tomamos el riesgo solo sin pensarlo, aquí vi que yo poseía las capacidades para seguir sola adelante y decidí tomar el riesgo y dejar esta relación que claramente me hacía mucho daño. Entonces, pues ahora les voy a mostrar un video acerca de el pensamiento de los niños versus adultos, algo muy entretenido para valorar y efectivamente algunas de las cosas que pasan allí se encuentran en realidad. El tema de correr riesgos es otro apartado de nuestro trabajo y entonces aquí cada uno tenía que explicar de forma personal un caso. Entonces yo voy a comenzar por una pequeña introducción donde explico que es para mí un riesgo. Para mí, en términos personales, un riesgo es vivir. El simple hecho de vivir y salir cada día de casa ya es un riesgo, y más en la situación en la que nos encontramos hoy. Día a día tengo que ir a trabajar y el simple hecho de salir por la puerta ya asumo el riesgo de ser un peligro para mi familia y para mi niño, sobre todo para mi niño de 3 meses y medio. Entonces eso ya para mí es un riesgo a nivel personal, pero como no se trata del tema personal y es más enfocado al profesional, también voy a explicar un riesgo que corría hace muchos años al optar por mi trabajo. Comencé a trabajar aquí en la empresa hace 2010, cuando empecé la carrera. Iba a estudiar por las mañanas y a las tardes trabajaba. Y empresa en la que hasta el día de hoy sigo allí. Comencé como un simple técnico y poco a poco, a medida que he ido finalizando los estudios, he tenido más responsabilidades y he ido ascendiendo. Al concluir la carrera, antes de graduarme, recibí una oferta a una multinacional por en medio de un contacto. Entonces, allí tuve en cuenta la opción de dejar la empresa en la que estoy por irme a la multinacional, porque la oferta que me hicieron era muy buena, tenía muy buenas expectativas de futuro para mí, sobre todo para mi futuro. Y entonces consideré que tenía que estudiarlo bien y que tenía que explicarlo a mi actual jefe. Y ahí fue donde se me hicieron una contraoferta y en ese momento la empresa no es que funcionara del todo bien y opté por quedarme. Opté por quedarme porque aposté por mi interés, por mi implicación, por el conocimiento que tenía de la empresa y del producto que distribuimos a día de hoy al completo. Y supongo que en ese momento para mí era importante el hecho de poder participar la mejora de la empresa y en el tirar para adelante. Creo que para mí eso fue un punto de inflexión en mi vida también, porque a día de hoy me encargo de la exportación de la empresa, me encargo de la calidad de la línea ecológica y donde día a día me llegan satisfacciones de nuestros clientes por el buen producto que distribuimos y por mi trabajo. Entonces supongo que el éxito forma parte de correr riesgos. Y creo que no hay nada malo en correr ningún riesgo en cierta medida, porque el correr riesgos te enfortalece y te ayuda al desarrollo personal y profesional. Desde este punto de vista, creo que me ha ayudado mucho a nivel personal
la característica esta que tengo de saber qué riesgo tengo delante y cómo intentar elegir las opciones más adecuadas para mi situación en ese momento determinado. En mi caso personal, respecto a correr riesgos, cuando era niño no dudaba ni un solo momento qué es lo que quería hacer, simplemente actuaba, sin importar en las consecuencias. Como por ejemplo, cuando casi le pego fuego a mi casa experimentando con fuegos artificiales. Sabiendo que era peligroso no me importó lo que podría pasar. A medida que crecí, esa capacidad de hacer cosas sin importarme las consecuencias desapareció. Y apareció el miedo, especialmente el miedo a fracasar. Actualmente trato de evitar todo aquello que me supone un riesgo, aunque poco a poco trato de olvidar ese miedo, para no arrepentirme de no haber hecho algo. Por ejemplo, antes era más antisocial, por miedo a no llevarme bien con las personas o simplemente a fracasar con ellas. Ahora actualmente trato de ser más abierto y llevarme bien con todo el mundo. Es mi manera de empezar a correr riesgos.